Muy buenas noches, estamos en Debate Capital nuevamente con ustedes. Les agradecemos que nos sigan en las redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz. Y el día de hoy tenemos como invitado al arquitecto Rafael Palma Grayev. Él es el director de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Jalapa. Con él vamos a platicar sobre el programa de ordenamiento territorial, que es un trabajo que ya tiene pues un buen tanto de años trabajando en él. Rafael, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. David, buenas noches, un saludo a todos que nos acompañan en este enlace. Muchas gracias. Y bueno, pues, ¿por qué una ciudad requiere un plan o un programa, más bien dicho, un programa de ordenamiento territorial? ¿Y por qué Jalapa requiere un programa de ordenamiento territorial? ¿De qué se compone un programa de ordenamiento territorial? Muy bien, gracias por la pregunta. Sí, definitivamente es un tema muy interesante. El último plan que tenemos de esta naturaleza data del 2004. Entonces ya han pasado muchos años sin que Jalapa tenga un esquema que nos diga cómo crecer y cómo debe de ordenarse la ciudad. Es un diagnóstico. Ah, sí, por supuesto, claro. A ver, en el curso de los últimos años, seguramente el público habrá escuchado hablar mucho de desarrollo urbano. Seguramente ha hablado de zonas metropolitanas, de zonas conurbadas y ahora cada vez más de ordenamiento territorial. ¿Qué diferencia hay entre todo eso? El asunto básicamente es que en los tiempos en los que se hablaba de desarrollo urbano, no hace mucho, hace 15, 20 años, la idea era justamente tomar un centro urbano, analizar sus características y ver cuál es la mejor manera en la que debería de crecer. ¿Por qué se abandonó el concepto de desarrollo urbano y hablamos de ordenamiento territorial hoy día? Bueno, resulta que las ciudades empezaron a crecer de una manera bastante diferente. Empezamos a ver la proliferación de pequeños asentamientos en las coronas urbanas. Empezamos a ver la formación de conjuntos habitacionales cada vez más retirados. En fin, lo que se conoce hoy día por los urbanistas como la interfase rural-urbana, ese espacio, ese territorio que ni es campo ni es ciudad, ¿no?, que está en esa fase de transformación, se amplió muchísimo. Al ampliarse, cuestionó el hecho de, bueno, ¿a dónde empieza la ciudad y dónde termina? ¿Cuáles son aquellos elementos que podemos considerar urbanos o no? O sea, partimos de un programa de ordenamiento responde a un desorden. El programa de ordenamiento territorial, de hecho, el término completo es ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, en plural, ¿no? No es tan solo Jalapa, lo que entendemos como una ciudad como tal, sino es todo aquel espacio que de una u otra manera se ha venido urbanizando, a pesar de que ya no hay una continuidad física en la mancha urbana. Ya no vemos una ciudad que se va expandiendo en sus periferias de modo homogéneo, ¿no?, de un lado más que de otro, sino ahora vemos como islas, pequeñas sí, como un archipiélago urbano, en el cual es campo, es ciudad, es parte de Jalapa. Para poner un ejemplo que seguramente nuestro público jalapeño va a ubicar muy bien, el caso del fraccionamiento de Las Fuentes. Las Fuentes, en términos censales, se considera, el INEGI la considera como una localidad aparte de Jalapa. No se reporta dentro del censo de la mancha urbana, sino que se reporta aparte, ¿no? Tiene la categoría de localidad Las Fuentes. Y esto ocurre porque entre la última casa de Jalapa y la primera de este fraccionamiento hay más de 200 metros. Cuando hay más de 200 metros, entonces INEGI considera que ya no hay continuidad, se rompe el plano manzanero y entonces ya eso lo considera como una localidad aparte. Y ese es el caso de Las Fuentes. Podemos irnos cada vez más y más lejos. Cuatro Soles. El caso de Cuatro Soles, que tú, sí, muy bien, ¿lo conoces? ¿Has visto? Sí, ¿Lo has visto? Ya he ido por ahí, antes de llegar a San Antonio, Paso del Toro o algo así se llama. Es correcto. Esa zona, claro. Sí, estamos, en términos de tiempo, estamos a 45 minutos del centro de la ciudad de Jalapa. Estamos a más de 20 kilómetros de la última avenida urbana que podemos encontrar, ¿no?
Y podemos irnos más lejos, por ejemplo, entre Rinconada y Carrizal, en el municipio de Emiliano Zapata, hay otra cosa igual que se llama Ciudad Primavera. Son asentamientos construidos como fraccionamientos, haz de cuenta Las Fuentes, ¿no? Conjuntos habitacionales en donde se prevé que haya algún equipamiento, algún área verde, pero todo el resto de las actividades económicas, todas las actividades educativas, comerciales, de salud, etcétera, etcétera, van a depender de un centro urbano mayor, ¿no? Entonces la gente que está en Cuatro Soles no tiene más remedio que venir a Jalapa todos los días para llevar a los hijos a la escuela, o para hacer sus compras cotidianas, o para asistir a sus fuentes de trabajo, ¿no? Esto tiene una repercusión tremenda en términos de la movilidad, ¿no? ¿Cuánto tiempo tarda un ciudadano que vive en Cuatro Soles en llegar a su lugar de trabajo o en llegar a lo que sea, lo que tenga que hacer en la ciudad, ir al banco simplemente, ¿no? Y entonces, bueno, ordenamiento urbano tiene que ver con esto, es cómo se están arreglando actualmente este conjunto de asentamientos humanos, qué coherencia tienen, qué lógica y cuáles son sus pros y sus contras, ¿no? Ya no hablamos de una ciudad, sino más bien hablamos de un archipiélago urbano. Y entonces la ley, desde hace mucho tiempo, habla de esto, ¿no? El concepto cambia, ya no hablamos de desarrollo urbano simplemente como una ciudad y su tratamiento, sino más bien de cómo ordenamos un territorio urbano que se dilata, ¿no? en el espacio. Ahora bien, tenemos también varios factores que tienen que ver con la distribución territorial administrativa, es decir, las ciudades también han rebasado su propio territorio municipal, ¿no? En el caso de Jalapa, hace muchos años que se conurbó con el municipio vecino de Banderilla al norte, y empezó a formarse ese tipo de conjuntos habitacionales en su porción sur, ya sobre el municipio de Emiliano Zapata. Hacia el oeste vamos a tener el caso del municipio de Tlalhuayoca, en donde la colonia Guadalupe Victoria es un espacio muy, muy importante en términos de densidad y de tamaño, y que están en otro municipio. Y si agregamos a la ciudad vecina de Coatepec, y si agregamos unas ciudades no tan alejadas finalmente, o alejadas físicamente, pero muy cercanas en términos económicos y funcionales, como Teocelo o Jico, ya dejamos el ámbito estrictamente municipal para empezar a hablar de una zona metropolitana, que es el siguiente concepto que la Ley de Asentamientos Humanos ahora impulsa con bastante énfasis, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Ya no hablamos de desarrollo urbano, hablamos de planeamiento territorial, y no tan solo hablamos de ciudades, sino de espacios metropolitanos. Hasta el 2004, que fue el último plan que se tuvo para Jalapa, el concepto que sustituía a lo metropolitano era el de conurbado. Conurbado quiere decir que son espacios que no pertenecen al mismo municipio, pero que físicamente ya están unidos, ¿no? Que fue lo que pasó con Banderilla o con la colonia Guadalupe Victoria. Pasamos pues de hablar de un espacio conurbado a un espacio metropolitano. Dejamos de hablar de desarrollo urbano y empezamos a hablar de ordenamiento territorial. Eso quiere decir que como dices, hay un diagnóstico. Tengo entendido que un programa de ordenamiento territorial es un estudio de un montón de capas, por llamarle así. Bueno, claro. Y todas estas capas responden, si no me equivoco, porque aquí tenemos nuestro acordeón, que tiene que ver con mejora de condiciones urbanas, mejora de la movilidad e impulso al desarrollo rural. Son como tres ejes que se articulan con una serie más de aspectos que tienen que ver con este programa, pero la pregunta que te haría en principio para esta idea es ¿cómo es que se fue desarrollando esta zona metropolitana? ¿Quién la decidió? ¿Por qué la decidió? Supongo que hay muchos aspectos que tienen que ver con sí, por supuesto. Cómo es que estamos en una situación complicada de movilidad, de desarrollo, etcétera. O sea, hay muchos aspectos que nos llevan a un estado actual de las cosas, porque a lo mejor no hubo en su momento un desarrollo urbano, pero ahora un ordenamiento
que permitiera que la ciudad, que sus habitantes tengamos condiciones adecuadas para existir, para vivir, para convivir, para desarrollarnos, cuestiones económicas, cuestiones en general de bienestar. ¿Cuál es el diagnóstico que se tiene? En el caso jalapeño, de hecho ya hubo una demanda social muy sentida desde los primeros años de este gobierno local y de hecho desde gobiernos anteriores, en el sentido de que ya era urgente tener un plan de crecimiento de desarrollo urbano o un plan de ordenamiento territorial, el que fuera, pero que urgía. Esta demanda ciudadana se fue consolidando a lo largo del tiempo y cuando al principio de esta administración se armó un foro muy interesante que se llamó Manantial de Ideas, no sé si te tocó participar en él. Estuvimos por ahí también, claro. En donde justamente se abordaba la gran pregunta a la ciudadanía jalapeña, ¿no? ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta Jalapa? ¿Qué es lo que los jalapeños quieren para su ciudad? Y una queja permanente, que fue muy notable en todas las mesas de ese foro, fue justamente la idea de un desorden urbano. Tenemos un desorden urbano, ¿no? Un desorden que se manifiesta, ¿en qué se manifiesta ese desorden? Se manifiesta sobre todo en los embotellamientos de tráfico. Se manifiesta en el desorden en el transporte público, se manifiesta en calles saturadas, ¿no? El congestionamiento vial, la cuestión de la movilidad. El otro gran tema era justamente el crecimiento desordenado, es decir, una expansión de la mancha urbana que no se le ve fin, ¿no? Parece que la ciudad se expande y no tiene fin. Una carrera por la ocupación del suelo sin mucho orden, justamente, al momento en que se están impulsando en paralelo acciones de conservación del medio físico, el problema con el cambio climático, qué va a pasar con el agua, un tema fundamental, ¿no? En años pasados los escenarios eran bastante negativos en el sentido de que Jalapa se iba a quedar sin agua en el corto, mediano plazo máximo, ¿no? Y justamente tenía que ver con eso. No tenemos agua, la ciudad se está expandiendo, entonces esto no se va a sostener. Es una ciudad insostenible, ¿no? Esta demanda social vino a fundamentar algo que ya se venía desde el punto de vista del gobierno construyendo lentamente, ¿no? La importancia de primero entender de que Jalapa no era una ciudad solita, aislada de un contexto regional, entender entonces con quién estaba interactuando, cuál era la historia de esas interacciones, la importancia económica de tales interacciones y ir descifrando el momento actual de esta ciudad, ¿no? ¿Cuál es su porvenir? ¿Hacia dónde vamos? Entonces sí, tienes razón. Empezó un diagnóstico bastante amplio que trata de poner datos duros, ¿no? En todo este panorama. Bueno, a ver, ¿cuántas hectáreas tiene la ciudad? ¿Cuál es su tasa de crecimiento? ¿Cuántos nuevos jalapeños llegan año con año? ¿Vamos creciendo mucho? ¿Vamos creciendo despacito? ¿Cómo va en términos demográficos, pero también en términos económicos, ¿no? En términos de empleo, en términos de salud, en términos de educación, en términos de uso del suelo? Entonces, el ordenamiento, haz de cuenta cuando niños nos decían, nuestra mamá ordena tu cuarto, ¿no? Están los zapatos por un lado, la ropa tirada por acá, la cama no está tendida, o las paredes están manchadas, o no hay buena iluminación. De eso se trata, ¿no? Y son muchos factores, no es únicamente la cuestión estrictamente número de calles o longitud de los tubos de drenaje, ¿no? Es entender cuál es el sentido, cuál es el espíritu que alimenta ese cuarto, que es a donde vives, ¿no? ¿Qué color te gusta? ¿Y por qué ese color? ¿Y por qué tu mamá dice que ponga las cosas aquí y tú dices que mejor así no, mejor las quiero poner así? En fin, si lo vemos de esa manera, pues te abre un panorama de análisis muy amplio.
es no tan solo geográfico o demográfico, ¿no? Sino también sociológico y hasta psicológico. Entonces, obviamente, con tiempos y recursos limitados, hay métodos, hay técnicas de análisis y obviamente nos fuimos sobre estos métodos y técnicas, ¿no? Se tiene que analizar esto con estos datos duros. Pero los datos duros tienen que ser alimentados justamente con esa problemática que se detectó en el foro del manantial de ideas, ¿no? Esta idea de desorden y cómo la sociedad captaba ese desorden, en qué lo concretaba. Con base en esos primeros diagnósticos y discusiones ciudadanas, llegamos a la conclusión de que había tres grandes cuestiones que atender, ¿no? Que son las que tú mencionabas. En primer lugar, la cuestión de la movilidad, pero no tan solo en el sentido de cuántos coches y cuántas calles, ¿no? Sino en el sentido general de cómo logramos que la circulación en un ente, digamos, casi orgánico como es la ciudad, fluya mejor, ¿no? Imagínate que te cuestionas sobre cómo fluye la sangre en tu cuerpo, ¿no? Cómo es que se mueve todo, cómo se conecta mejor una cosa con la otra. Ese es un tema. La segunda cuestión era el crecimiento económico, o mejor dicho, no crecimiento, el desarrollo económico. El desarrollo económico visto en una constante que atraviesa la historia de la ciudad, y es el hecho de que cada vez más dependemos del sector terciario de la economía, es decir, dependemos más de las funciones de gobierno, de las funciones educativas, de las funciones administrativas. Particularmente en Jalapa como capital. Así es. Y eso, tú sabes, el viejo refrán, no pongas todos tus huevos en una sola canasta, porque bueno, si se te cae la canasta. Y la historia económica de Jalapa no ha sido esa, ¿no? Entonces, tuvo sus fábricas textiles, tuvo una economía primaria muy importante, ¿no? Tuvo beneficios de café, había producciones agrícolas que surtían y se exportaban desde este municipio y de la región. En fin, había una diversidad económica, ¿no? Y ahora más bien estamos enfrentando una especialización económica basada sobre todo en el sector terciario, ¿no? Entonces, la gran pregunta que nos ha bañado a todos los jalapeños, ¿no? Jalapa es una ciudad que puede recibir industrias, podemos impulsar el sector terciario, el sector secundario de la economía, las manufacturas, o qué tipo de manufacturas, ¿no? Entonces, no es nada nuevo. Desde hace ya muchos años se consideró que Jalapa podría ser sede de un tecnopolo, ¿no? Y entonces, más bien, cómo conjuntamos diferentes industrias y diferentes empresarios y vamos construyendo una semilla, ¿no? De innovación industrial en que, sin necesariamente llegar a una industria con chimeneas y grandes movimientos de agua y de tierras y de insumos y de materias primas, empezáramos a promover desarrollos tecnológicos, ¿no? que están muy en boga hoy día, ¿no? Jalapa ha caminado este trayecto. El Laboratorio de Inteligencia Avanzada, el ANIA, por ejemplo, la misma Universidad Veracruzana con sus incubadoras de empresas, sus maestrías en inteligencia artificial, es decir, todo este campo del conocimiento que tiene un producto tecnológico de muy alta demanda hoy día, ¿no? Entonces hay estas proyecciones, te digo, nada nuevas, pero que consideraban a Jalapa como esto. Inclusive el viejo plano, este viejo proyecto del 2004, consideraba como un proyecto especial, ¿no? Una zona especial para dar cimiento a un tecnopolo, ¿no? Entonces el desarrollo económico es otro reto. Porque además es una de las ciudades más desiguales del país, ¿no? Ese es el siguiente. El tercer reto tiene que ver justamente con la pobreza, ¿no? La desigualdad social que se traduce finalmente en pobreza. ¿Cómo ha crecido la ciudad y qué ha provocado esa forma de crecimiento? Justamente eso. Tenemos una fragmentación social, tenemos si no fragmentación, por lo menos una segmentación
en donde tienes espacios bien dotados, bien equipados, con buena infraestructura, habitados por jalapeños en condiciones de vida clase media, ¿no? No somos una ciudad de potentados y de grandes ricos, pero sí tenemos una clase media bastante sólida. Pero al contrario, ¿no? Y justamente, territorialmente hablando, en el lado opuesto, hacia el norte de la ciudad, vemos lo contrario, ¿no? Vemos una pobreza en donde las oportunidades de trabajo son limitadas. Y esas oportunidades limitadas de trabajo incluyen pues el hecho de que se dificulta el acceso a la educación, se dificulta el acceso en una palabra, se dificulta el acceso a los recursos urbanos en general, ¿no? Y esta segmentación tiene un origen muy relacionado con las formas de tenencia del suelo sobre el cual se desarrolló este crecimiento. Y ese punto trae a colación el otro asunto que quería comentar y que tú lo apuntabas aquí, que es la cuestión del desarrollo rural. El municipio de Jalapa, su territorio, la mitad es urbano, la otra mitad es campo, es ciudad, ¿no? Mitad y mitad. Entonces podríamos hablar del territorio municipal en vez de hablar de ciudad porque tenemos este otro componente, ¿no? Así es, así es. El territorio municipal tiene una parte urbana y una parte rural. Y esta parte rural generalmente nunca ha sido considerada en ningún estudio de crecimiento o desarrollo urbano, ¿no? Siempre lo vemos muy segmentada esta realidad, ¿no? Por un lado hablamos de desarrollo rural sustentable, por otro lado hablamos de desarrollo urbano igualmente sustentable, pero son dos campos, dos expertise, dos tipos de técnica de análisis. Y en el contexto de este archipiélago que comentábamos al principio, ¿no? Donde se monta Ciudad Primavera en medio de cafetales, empieza a haber muchas preguntas al respecto. Y no se puede hablar de un ordenamiento de esos asentamientos si no consideras el soporte económico que además los nutre. No es tan solo Ciudad Primavera, ¿no? En esta mezcla de asentamientos en el espacio rural vas a encontrar pueblos muy viejos, Chiltoyac, Tronconal, Las Cruces, San Antonio, ¿no? 6 de enero. Son asentamientos, Chiltoyac mismo, por ejemplo, fue cabecera municipal en su momento. Hace muchos años, duró poco, pero tuvimos el municipio de Chiltoyac, vecino al municipio de Jalapa. En los años en que no existía Emiliano Zapata, sino existía el municipio de Chico, con su cabecera en el pueblo del mismo nombre, ¿no? Estábamos en los tiempos justamente de la revolución y prerevolucionarios. Y los tiempos prerevolucionarios tienen mucho que ver también porque son el incidente de cómo se distribuyó la tenencia de la tierra. Entonces la formación de los ejidos y de las colonias agrícolas que poblaron todo Veracruz, ¿no? Y particularmente el centro de la entidad, el entorno de Jalapa, tiene mucho que ver con la pobreza al final de cuentas. Resulta que cuando Jalapa en los años 50 ni siquiera llegaba a tocar el Cerro de Macuiltepec estaba en las afueras de la ciudad. En aquellos años, cuando la ciudad tenía 50,000 habitantes y no ocupaba más de 1,000 hectáreas. ¿De hace cuánto tiempo estamos hablando? Hablamos no muy lejos, estamos hablando de los años 30, hasta los años 50. No muy lejos finalmente, ¿no? Sí, no, son no 60 tanto. años. En aquel entonces ocurrió la dotación de ejidos en donde, por supuesto, en condiciones de malos caminos, en condiciones de mala accesibilidad, aquellas tierras que estaban cerca a las ciudades pues eran altamente cotizadas por los demandantes de suelo, ¿no? Bueno, un campesino no le va a interesar tener un ejido en la montaña, mejor cerca de la ciudad, en donde yo pueda producir, pueda yo vender, ¿no? Entonces las tierras cercanas a las zonas urbanas, Jalapa no fue la excepción, ni tampoco es la regla, por supuesto, ¿no? Es generalizado en todo el país. Se fue ocupando por asentamientos ejidales. Asentamientos ejidales en donde el estado de Veracruz es pionero, ¿no? Cada 6 de enero se festeja, hay un acto agrario en el municipio de Medellín justamente por eso. El estado de Veracruz, los agraristas del estado de Veracruz son pioneros a nivel nacional
en esta lucha que se montó en términos de evitar la desigualdad, el acceso a la tierra, ¿no? Y Jalapa ya era la capital, y Jalapa no fue la excepción, ¿no? Entonces, en este Jalapa de los años 50, en donde todavía había fábricas textiles, San Bruno, el dique, ya estaba una pequeña cervecería, en fin, había una cierta industria. Apareció la figura del obrero campesino, demandante de tierra, ¿no? Y el gobierno de la época, por supuesto, ¿no? Un gobierno agrarista, el motor de la Revolución Mexicana, nos olvidamos de ella, pero para tener una simple idea, el primer ordenamiento territorial que tuvo este país en serio fue justamente el reparto agrario, porque imagínate, la mitad del territorio del país, la mitad de todo el suelo del país se convirtió en ejido. Imagínate esa transición tremenda, ¿no? Formar el ejido significa que tenías que tener por lo menos 20, 25 familias viviendo ahí. Era parte del requisito, ¿no? No hay camino de acceso, no tienes agua, no tienes luz, pero el asentamiento tiene que estar aquí. Te compenso, ¿no? Estás cerca de una ciudad, te van a tocar 3, 4 hectáreas, ¿no? Suficientes para que una familia pueda producir. Estás cerca de la ciudad, aquí vas a poder vender. Te toca más lejos, te doy 20 hectáreas, 25, 30 hectáreas. Y así se fue poblando lentamente de ejidos todo el país, con nuevos asentamientos, ¿no? Que significaron nuevos caminos, nuevos servicios, una nueva manera de atender la urbanización. En aquellos tiempos los ejidatarios, pues lo que necesitaban era estar cerca de su zona de siembra, ¿no? Su parcela, y no muy lejos de la parcela, pues el lugar, su casa, ¿no? Pero esto te daba asentamientos que eran caseríos muy, muy dispersos. Cuando llega la luz, cuando llega el telégrafo, después llega el teléfono, ¿cómo hago para distribuir la postería? O simplemente quiero tener una red de agua potable, porque mira las condiciones de salud que tenemos, ¿no? En tiempos con epidemias de sarampión, en fin. Entonces, eso significó que la reforma agraria, a su ritmo y a su manera, empezó a congregar los asentamientos, ¿no? Muchas veces utilizamos el término congregación para designar un poblado rural, y el término congregación viene justamente de eso, ¿no? Desde que se hicieron las primeras congregaciones en tiempos de la colonia, hasta que después con la reforma agraria tuvieron que ir congregando estos caseríos para tener asentamientos compactos, en donde poder tener una red de alumbrado público más o menos, ¿no? Una red de agua, una parcela Servicios escolar. que justificaran, digamos, un conjunto de población que estaba ahí. Sí, ¿no? ¿Cómo los atiendes? Claro. ¿No? Lo que te cuesta llevar la luz a una casita por aquí, a otra casita por allá, ¿no? La misma Comisión Federal en sus tiempos le decía, por favor, vean la manera de agruparse, piensen en cómo podemos obtener un asentamiento compacto en donde con pocos postes, ¿no? Poco cable, podamos atender el alumbrado y la dotación de luz a cada vivienda. Entonces, el ordenamiento finalmente es un proceso histórico que tampoco hemos terminado de resolver. Por supuesto. Rafael, si me permites, vamos a una pausa promocional y regresamos porque venimos de eso y hacia dónde tenemos que ir. ¿Te parece bien? Perfecto. No se vayan, vamos a una pausa y estamos nuevamente con ustedes. Ya no hay ciudad que soporte más coches. Sin ciclovías, los centros urbanos colapsarán. La bicicleta como medio de transporte democratiza y desahoga el espacio público, reduce accidentes viales, activa la economía local, cuida el medio ambiente, mejora la seguridad y la convivencia social, reduce la contaminación por ruido, activa físicamente, sana a la gente, ejercita, divierte. La bicicleta salva vidas. Las ciclovías emergentes permiten la sana distancia. Que el respeto nos mueva. Ante la crisis sanitaria causada por el COVID-19 y la necesidad de nuestras sociedades para afrontar los retos de movilidad y bienestar, así como reactivar la economía en forma saludable, segura, sustentable y solidaria, surgen las ciclovías emergentes en distintas ciudades del país.
Este es el caso de la Ruta Fobis, con 1.1 kilómetros de ciclovía en el Boulevard Diamante, que será un agente de cambio y ensayo de una vida colectiva de respeto, convivencia barrial y visibilidad del entorno natural. ¡Que el respeto nos mueva! Caminar o pedalear mejora la circulación, no solo de la ciudad, sino de nuestro propio cuerpo. Mejora nuestro sistema inmunológico y estados de ánimo. Además, es muy benéfico para la salud pública y para nuestro medio ambiente. La bicicleta es el eslabón clave para recuperar la movilidad urbana. Es momento de sumar esfuerzos para integrar una ciudad más accesible, menos dependiente del automóvil y con una mejor calidad de vida para todas y todos. ¡Que el respeto nos mueva! Para moverme en bici me es un poco complicado. No hay una cultura todavía del conductor de carro hacia el ciclista para un respeto. Por eso creo que esta propuesta realmente de esta ciclovía que van a hacer va a beneficiar mucho. Por ejemplo, aquí hay secundarias, hay prepas. Aquí ahorita que hemos estado pasando, yo he visto fácil 5, 6, 7 ciclistas. Cuando yo venía de la casa de mi mamá, venía atrás de 8, ¿no? Creo que esta ciclovía emergente que va a llevar como nombre Ruta Fobis es importante aquí en esta colonia y finalmente en este punto, en este Boulevard Diamante, porque este Boulevard Diamante conecta con todas las colonias de Ayala, Olmeca, San Andrés Tlalnehuayocan. Creo que es una necesidad. Si este proyecto, que finalmente es un proyecto como piloto, es una prueba, ¿no? Llega a ser algo más grande y llega a crecer y se llega a expandir por toda Jalapa, que eso esperemos. Yo creo que eso nos va a beneficiar a todas las familias y nos va a dar una mejor calidad de vida. Esta ciclovía que va a llevar por nombre Ruta Fobis, finalmente nos va a beneficiar a todos. Y un mensaje para los jalapeños: atrévanse a usar la bici y van a ver que Jalapa va a tener una vida más saludable. La ciclovía va. Que el respeto nos mueva. Cuando volverán los días de aquellos tiempos de amor, recuerdo que me decías. Estamos de vuelta en Debate Capital. El día de hoy estamos con el arquitecto Rafael Palma Grayev. Él es el director de Desarrollo Urbano de Jalapa y estamos platicando sobre el programa de ordenamiento territorial, que preguntaremos para qué sirve. Bueno, pues estamos platicando con él. Él es una enciclopedia, nos platica de todo el proceso histórico, de dónde venimos, la relación del campo-ciudad, de alguna manera es esto, hacia dónde vamos en términos de modelo de desarrollo. No sé si algunos aspectos, porque se utiliza mucho esto de el desarrollo cuando ahora también hay este concepto del desarrollismo, es decir, como un afán de tener aparentemente mejores condiciones sin que realmente de fondo sean mejores condiciones para pues, un conjunto de ciudadanos en un espacio específico urbano, rural, etc. Jalapa es muy caótica. ¿De qué modelo de desarrollo venimos y hacia dónde tendríamos que ir con un plan? O sea, ¿cuál es la apuesta de un programa de ordenamiento territorial? No, excelente, lo planteas muy bien. Creo que el término modelo de desarrollo nos puede ayudar mucho en esta charla para ir buscando como periodos, ¿no? Como estilos en los que, por los que la Jalapa, la ciudad y sus habitantes, por supuesto, han transitado. Para terminar con la cuestión ejidal, justamente en los años 70 el modelo de desarrollo del país apuntaba a esto, apuntaba a un proceso de industrialización, lo que se conoció en su momento como un modelo de sustitución de importaciones. Ya no queremos importar, nos podemos producir nuestras licuadoras, lavadoras, refrigeradores. México, el país, lo puede hacer. Se moderniza pues la industria, al mismo tiempo de que se impulsa la reforma agraria, diciendo continúa la dotación de tierras a a campesinos, ¿no? Que no tenía acceso a la tierra como primer elemento básico, como modo de producción. El modelo de desarrollo rural empataba bastante bien con este otro modelo de desarrollo, digamos, más
sectorizado, más secundario, más manufacturero, vamos a decirlo, ¿no? Pero lo que ocurrió también es que en esos años 50, 60, a raíz de las exportaciones mexicanas que crecen muchísimo por la Segunda Guerra Mundial y todo este vacío de esa necesidad de materias primas que el mundo como tal requiere, hizo que tuviese un desarrollo en los sectores primarios muy importante. Jalapa, por supuesto que fue el momento de la cafeticultura a su máximo esplendor, ¿no? Un sector, una actividad muy, muy importante. Significaba tierras, significaba mano de obra, significaba empleo, beneficios de café, secos, húmedos, significaba caminos para sacar la producción, vagones de tren, estaciones del tren trabajando para mover quintales y quintales que se exportaban por el puerto de Veracruz o que se iban a la frontera norte, ¿no? Básicamente en aquellos tiempos el puerto de Veracruz era nuestro principal punto de extracción de materias primas, no tan solo de Veracruz, sino de todo el centro del país, ¿no? Y Jalapa está a 100 kilómetros del puerto de Veracruz, ¿no? Entonces tenías toda una economía regional sumamente articulada, con un porvenir en ese momento muy amplio, y el sector primario era fundamental. No se puede entender Jalapa si no tomamos en cuenta su ciudad paralela, que es Coatepec. Es lo que se conoce como un sistema bipolar, ¿no? Son dos ciudades hermanas, separadas por 11 kilómetros. Todavía no acabo de entender por qué no se acaban de unir, de conurbar, ¿no? Pero son estos dos polos y cada uno compensaba al otro, ¿no? Eran funciones totalmente, en una economía completamente complementaria, y son los años en donde tenemos un crecimiento muy fuerte. Además, las exportaciones nacionales permitían inversiones del Estado, ahora acorde con las condiciones que ocurren en el mundo, ¿no? En un mundo en reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial, la puesta a punto de maquinaria para hacer caminos, el diseño de las redes de agua potable, de drenaje, las escuelas, los hospitales, ¿no? La gran pregunta que teníamos como país era ¿a dónde pongo las cosas?, ¿no? Entonces inventamos el concepto de región, ¿no? Y hablamos del hospital regional, ¿no? El hospital regional del IMSS hasta la fecha, así se llama, hospital regional del IMSS. La inspección escolar del IMSS, la jurisdicción sanitaria, en fin. Eso significó que teníamos que colocar esas escuelas, hospitales, infraestructura básica en un lugar en el espacio. Y ese lugar, pues justamente era la ciudad. Aparece el concepto a nivel global por un economista francés que acuñó el concepto de polo de desarrollo, ¿no? Tenemos que fomentar polos de desarrollo porque desde aquí lo que hagamos, las inversiones que pongamos aquí van a irradiar a un territorio mucho más amplio, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es simplemente ubicar esos polos de desarrollo de forma tal de que en el territorio no nos queden huecos sin atender. No podemos llevar un hospital a cada pueblo, a cada asentamiento, pero sí podemos poner en lugares focales, ¿no? Ciertos focos. Aparece el concepto más adelante, el concepto de ciudad media, en fin, muchas ideas de esta naturaleza que tienen que ver con esto, ¿no? Cómo ordeno mi territorio de forma tal de que todo el mundo tenga acceso a los recursos básicos. Una consecuencia de esta concentración de inversiones que poco a poco llegó, ¿no? Imagínate construir las escuelas, fundar las universidades, lo que fuese, era la necesidad de mano de obra. Necesitamos gente para echar a andar todas estas inversiones. Y esos polos de desarrollo también se convirtieron en polos de atracción migratoria, ¿no? La famosa migración campo-ciudad empezó a crecer y crecer y crecer. Y llegó un momento en que las ciudades ya no tenían la capacidad para asimilar un crecimiento demográfico tan rápido. Que tenemos el resultado hoy. Exacto. Entonces, acuérdate que hablábamos de los ejidos, ¿no? Y decíamos que la ciudad había quedado rodeada de ejidos. Entonces, ¿a dónde vamos a poner a toda esta gente que llega?
entonces empezaron a ocupar espacios que estaban destinados para la agricultura, con un marco legal muy estricto, con normas y leyes muy, muy estrictas para evitar justamente que aquellos se vuelvan pedacitos, ¿no? Evitar el minifundio agrario, te acordarás de esos términos, a lo mejor no te tocaron a tu edad, pero... No lo recuerdo específicamente. Pero para eso te tenemos a ti, para que nos platiques sobre todo esta historia. No te burles de mis canas. Entonces, esos espacios empezaron a ser ocupados por la gente que se movía del campo a la ciudad. Y al principio las ciudades tuviesen una respuesta rápida, ¿no? Y Jalapa la tuvo. Justamente cuando tú ves la distribución, el plano de ciertos sectores de la ciudad, te vas a dar cuenta inmediatamente de cuáles fueron aquellos espacios atendidos y cuáles no. Si tú buscas, por ejemplo, la traza del barrio de San Bruno, o te fijas en la disposición de cuadras y manzanas en la zona del Progreso Macuiltepec, con Avenida Villahermosa, ¿tú ubicas la Avenida Villahermosa? ¿No? Una avenida generosa, con su camellón, arbolado. Eran espacios en los cuales el Estado tuvo chance de meter la mano, de hacer por lo menos una traza en damero, una cuadrícula, pues, ¿no? Buscando las buenas orientaciones. Y bueno, aquí está la carretera federal, aquí está el panteón, que el panteón jalapeño en aquellos años estaba realmente lejos. Era lejano. Era lejano, estaba lejos, como dictan las normas de salud. Las gaceras, en la estación de Pemex, ¿te das cuenta dónde está? No muy lejos del ferrocarril, no muy lejos tampoco del panteón, pero fuera de la ciudad. Pasa como el ejemplo de la gacera que tenemos aquí por la CEP, que cualquiera diría que está en un lugar en que arriesga a la población, pero la población es la que se acercó ahí, ¿no? Exacto. Pero en su momento la estación de gas, de petróleos, los tanques del panteón, en fin, todo este tipo de cosas se pusieron pensando en dónde están mejor, ¿no? Y se aprovecharon. Hubo expropiaciones de ejidos, ¿no? Y se desapareció el ejido de Progreso Macuiltepec, que tuvo una vida efímera, ¿no? Se fundó y a los 20, 25 años ya se decretó como expropiado, justamente para darle al Estado, en este caso al Estado, no al ayuntamiento, ¿no? Sino al Estado de Veracruz, que era quien gestionaba en ese momento, la única autoridad que tenía poder para hacer ese tipo de acciones, tener reservas territoriales. Se constituyó la primera reserva territorial, ¿no? Y es por eso que la Escuela Normal, el Museo de Antropología, el fraccionamiento magisterial, fueron terrenos pensados para un fin sobre un terreno que el Estado había adquirido, ¿no? Para esas infraestructuras. Había una lógica, ¿no? Y además tenías como eje la avenida Jalapa, que originalmente era la carretera federal, la carretera a México. O sea que hubo un momento en el cual sí hubo un tiempo de reacción. El Estado, ¿no? Y el ayuntamiento en su momento de aquellos años tuvieron chance de respetar a este crecimiento masivo de gente que se venía por las inversiones concentradas en esos polos de desarrollo. Pero llegó un momento en el que ese crecimiento lo rebasó. Y entonces empezaron a formarse colonias, pequeños asentamientos con relaciones de parentesco increíbles, ¿no? Entonces venía un joven de Misantla a trabajar a la ciudad de Jalapa, y aquí en Jalapa conocía a una joven que era de Tlalnehuayocan, y aquí se casaban, aquí formaban su unidad, y cuando se preguntaban, bueno, ¿y a dónde vamos a vivir? Pues tenemos que buscar un terrenito, ¿no? Rural. Un terrenito, ¿y a dónde? Pues tenemos que irnos, no muy lejos, por favor, ¿no? Pero nos metemos aquí. Ah, pero fíjese que aquí no puede porque aquí es una parcela ejidal. Pues lo siento mucho, pero, ¿no? O me dan suelo o ¿dónde me meto a vivir? Y ha habido un proceso, digamos, de, no sé si llamarle degradación, en el sentido de que los espacios, las viviendas, la notificación cada vez es más limitada, digamos, seguramente por la población, pero también por un modelo de desarrollo. Claro, el modelo de desarrollo cayó en crisis. Entonces, aquel modelo de desarrollo basado en el impulso agrarista, ¿no? Y el otro modelo también basado en el desarrollo de polos, empezó a chocar, ¿no? Cuando se combinaban estos dos en el territorio, de repente no se hablaban.
Y así empezó lo que conocemos generalmente, el término que me imagino que todos hemos oído, es el hablar de invasión de tierras, la invasión de suelos. Suena a una flama, a una agrupación con una flamita, por no ser explícitos. No, Fredesol, la Antorcha Campesina son el resultado de estos movimientos, pero ya en un formato mucho más organizado. Degradado políticamente también, en algún sentido. Fíjate que ni siquiera me atrevo a calificarlo así. Yo lo veo como producto de un modelo de desarrollo que no tuvo salida, ¿no? Y entonces, pero los liderazgos, el esquema de liderazgos no tiene... Fue terrible, ¿no? Si hubieses, por cuestiones de trayectoria académica, nos tocó hacer varias encuestas en diferentes momentos de la formación profesional. Entonces, de que salí de la Facultad de Arquitectura hasta ahora, me tocó hacer encuestas en zonas pobres, ¿no? En Córdoba, Orizaba, del año 80. Después, en los años 90, y después la última fue justamente en un proyecto con Ciesas Golfo en el 2010. Y cada vez el análisis tenía que ver con esto, ¿no? El origen de la pobreza urbana, causas y consecuencias de la pobreza urbana, buscar soluciones a esta degradación que tú mencionas. Y es muy interesante porque lo que veíamos en aquellos años, hay un libro muy bueno que les recomiendo, no sé si exista todavía, pero se llama La ciudad invade al ejido. Es una descripción... ¿De esto que estás platicando? Exactamente. Hay muchos. Hay uno muy bonito de Margarita Nolasco para el caso de Coatzacoalcos. Si eso pasaba en Jalapa, que era una ciudad con una pequeñita industria y una pequeñita a escala nacional, ¿no? de su producción primaria, ahora imagínate en las zonas petroleras, con las grandes inversiones, ¿no? Lo que pasó en Coatzacoalcos, Minatitlán, Tampico, bueno, eso era otra velocidad, otro ritmo en todo sentido. Pero Jalapa a su escala, a su tamaño, lo vivió, y el resultado fue, no lo acabamos de resolver, francamente, ¿no? Hasta este momento no lo hemos acabado de resolver. Este conflicto entre estos dos modelos de desarrollo no tiene un final claro, ¿no? O si le vemos un final próximo, todavía lo vemos a un horizonte de 15, 10 años. Tuvimos que inventar muchas instituciones, ¿no? Patrimonio del Estado, CORET, ahora INSUS, ¿no? Son instituciones que están enfocadas nada más a resolver ese problema nada más, ¿no? Tienes una ley agraria en la cual México no renuncia a ella, a pesar de que ya nadie habla de los ejidos, a pesar de que ya hace tiempo dijeron que ya se había terminado, que el reparto agrario ya había llegado a su fin, pero en el fondo la ley es vigente, y la ley está ahí, y los ejidos están ahí, y la gente bajo ese esquema está ahí, y siguen luchando por su tierra cuando pueden. Por otro lado están los flujos migratorios que se acercan al trabajo en la ciudad y no encuentran dónde vivir. Y por el otro lado, un Estado que no tiene capacidad para reaccionar al ritmo de esas demandas, ¿no? Hubo casos en los que a los líderes que tomaban esas tierras pues iban a la cárcel. Hubo otros casos en los que hubo expropiaciones. Y hubo un caso en que las fuerzas, francamente, creo que por cansancio mutuo, ¡bum!, se estancaron. En aquellos años, en aquellas encuestas, lo que tú veías era no encontrabas la frontera entre ciudad y campo. Tú cuando llegabas a cualquier ciudad de México, lo primero que veías eran caseríos con huertos, veías arbolado. Es como si llegaras a un gran pueblo, ¿no? Y conforme te ibas adentrando por las carreteras, ibas viendo ya edificios y otro tipo de cosas. Y lo que pasaba es que aquellos asentamientos primarios, pues lo que hacía la gente era tener un pequeño cuarto nada más, un cuarto dormitorio, y su traspatio era realmente lo que ahora llamaríamos un huerto ecológico de primer nivel, ¿no? Sus aguacates, sus hortalizas, sus plantas medicinales, sus gallinas, todo un huerto rural, en un solar rural, pero en el espacio urbano, ¿no? Esas eran las periferias de nuestras ciudades. Bueno, de todo esto que nos platicas, porque ya casi se nos va el tiempo, ¿no? Está muy bien, pero sobre todo esto,
creo que se lograría entender más, digamos, de fondo, con un sentido mucho más amplio y profundo, problemáticas como que el desorden de esta ciudad o de este territorio municipal, con la inmovilidad, ¿sí? Que por ahí incluso hace unos años leía yo un artículo que hablaba del derecho a la no movilidad, es decir, el derecho a tener la accesibilidad de los equipamientos urbanos y condiciones que le permitieran a la gente no tener que movilizarse tanto de un extremo a otro de una ciudad, de la periferia al centro de la ciudad, de Cuatro Soles al centro de la ciudad. Este tipo de problemáticas que hay ahorita que responderían, generalmente se habla del derecho a la movilidad, pero el derecho a la no movilidad, digamos, responde a otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, tenemos una ciudad que tiene una escasez, digamos, o una limitación de vialidades primarias, un estacionamiento público en las calles masivo que solo corresponde a un 30% de la población que utiliza automóvil. O sea, son una serie de cosas que creo que tendríamos que ir desglosando, rápidamente. Desglosando y bueno, entrando, digamos, de manera muy específica. Pero a ver. Perdón por esta, pero me parece que a la ciudadanía le interesaría saber por qué estamos como estamos, ¿no? Claro. Entonces no es cuestión de echarle la culpa a los pobres o a los ricos, o que hay una fragmentación social más marcada, sino simplemente entender la trayectoria de una sociedad, ¿no? Que ha enfrentado problemas, que ha enfrentado cosas, y que al momento actual, ¿en qué estamos, no? Lo que estamos viendo hoy día es una ciudad que se nos parte en dos. Un norte pobre, con este origen que acabamos de comentar, un sur rico, ¿no? En donde justamente la propiedad... Pero sí hay, digamos, una tendencia a una autoría, digamos, para privilegiar ciertas cosas durante un proceso histórico. Pero no me gustaría que la gente quedase como que atrás de todo esto hay una gran maquinación de no sé dónde para pero decir que las digamos, cosas... inercias... Son inercias que acumulan ya, en el caso de Jalapa, podemos contar desde el año 70, entonces estamos hablando ya de 50 años de rezagos, ¿no? En donde no se resolvió la tenencia de la tierra y por lo tanto no se resuelven las infraestructuras porque tú no puedes invertir en partes que no están regularizadas, siguen siendo solo ejidal. Limitantes para los ayuntamientos para atender en basura, seguridad pública, esos espacios, que poco a poco se van convirtiendo en bolsones de pobreza, ¿no? Y van segmentando. No podemos generalizar. Ha habido, de aquellos primeros asentamientos, de lo que fue en su origen la colonia Revolución a lo que es hoy día, hay un trecho enorme, una diferencia tremenda, ¿no? Son espacios que se han consolidado, que se han desarrollado, que donde viven familias sumamente respetables. La Rebo, ya como lo decían, la Rebo era así como con una connotación de... Aquel barrio bravo, claro, ¿no? Un barrio bravo como lo era el Dique, o lo era San Bruno, ¿no? Donde el imaginario de aquellos años era el lugar de los obreros, es el lugar de las cantinas, es el lugar de los prostíbulos, ¿no? Es el barrio donde tú pasas y te pueden pegar por cualquier cosa, ¿no? Al momento actual, ¿no? Donde tienes instalaciones universitarias, tienes parques, áreas verdes, zonas urbanas consolidadas con todos los servicios, nada que ver. No nos quedemos con esta imagen de que todo es oscuro. Simplemente retengamos en la mente que sí hay desigualdad y que es una desigualdad creciente y que la tenemos que abatir. Entonces, a esta desigualdad se suma lo que tú comentas también de los problemas de movilidad y de transporte. Tiene mucho que ver con esta pobreza. Si yo vivo del otro lado de la vía, en la colonia, ¿qué te diré? Campo de Tiro, Vasconcelos, El Moral, y quiero venir a trabajar al centro de la ciudad, voy a tener que batallar, voy a tener que invertir tiempo, ¿no? En un transporte público que no me satisface del todo, no es rápido, ¿no? Mientras que si yo estoy en la situación sur, voy a tener avenidas, carreteras y, bueno, sobre todo voy a tener probablemente acceso a un vehículo propio con el cual me voy a poder mover con facilidad. Estas son las pequeñas o grandes diferencias, ¿no? Claro. Rafael, ¿qué te parece si continuamos en un siguiente programa? De hecho, yo creo que tendríamos que hacer una serie, porque hay muchas capas en este planteamiento y en este programa de ordenamiento territorial,
y uno de los temas interesantísimos, ya no nos daría tiempo de desarrollarlo ahorita, pero sería cuál es, digamos, con relación a este programa de ordenamiento territorial, más o menos la vocación, cómo se perfila la vocación del uso de suelo pues en el conjunto del territorio municipal y específicamente ciertas zonas, porque sabemos que eso lo dominas también muy bien. Entonces, si te parece, en un siguiente programa vamos encantado. desmenuzando todo este proceso. Como puedes ver, es un tema que nos apasiona. Entonces, claro, y muy amplio además, y es ojalá, importante además pues regresar a todos estos elementos para no tener a lo mejor estos prejuicios, ¿no? O juicios adelantados sobre pues, un proceso histórico. Claro. ¿No? Bueno, pues te agradecemos. No, al contrario. Bueno, pues les agradecemos también en Debate Capital. Síganos en las redes sociales de Radio y Televisión de Veracruz y nos vemos el próximo martes a las 10:30 de la noche. Muy buenas noches.